Hola, Blue, ¿cómo estás? Muy bien, Yellow, ¿y tú? También. ¿Y ustedes cómo están? Hola, hola. Aquí, listas para empezar un nuevo capítulo. ¿Cómo se llama nuestro capítulo de hoy, Pa? Me dieron una cita y ¿ahora qué hago? La pregunta del millón. ¿Cuántas veces nos ha preguntado eso un asesor nuevo? Oh, ¿No? Porque llegan con mucha emoción, empiezan a decirle a todo el mundo que se están dedicando a esto y entonces pasa lo mejor que les podría pasar y lo que todo el mundo se empieza como a friquear así de ¿no? O sea, ya me dieron una cita, sí me dijeron que sí quieren escucharme, pero no tengo la menor idea de qué decir. Perfecto, pues no se pierdan este capítulo. Iniciamos. Yo soy Diana, Yellow. Yo soy Paloma, yo soy Blue. Estamos en Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Así es, y en RE/MAX Blue, en RE/MAX Valle, y nos dedicamos a bienes raíces, por si no sabían. Pues iniciamos. ¿Qué hacemos cuando llega la cita? A ver, ¿tú qué haces? Porque creo hay estilos, ¿no? Hay estilos. Hay formas, hay maneras. Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Es que porque no puedes encasillar. Exacto, sí. Entonces, o sea, sí hay importante. un ABC, pero como que vienen sus variantes. Hay que meterle personalidad. Hay que meterle ¿Tú personalidad. qué haces, Pa? Mira, lo primero que hago es lo mismo que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando me dan una cita, a mí, incluso después de 18 años, me da miedo. Y se vale. Se vale sentir el... Es como los artistas, los rockstars, si no sientes emoción o nervio, todo, pues ya no. Tienes que sentirlo en el estómago para que salga. Y luego ya me sacudo y digo, a ver, sí me sale, Okay. sí le sé, ¿no? Entonces no está mal sentir miedo. No, lo que tenemos que hacer primero, creo yo, es no dejar que ese miedo nos bloquee y decir, bueno, ya no voy, o voy todo nervioso, o no, hay que manejarlo un poquito. ¿Y qué te da miedo? O sea, ¿qué crees que genera esa ansiedad? En mí es el hablar con gente que no conozco, pero ese es mi miedo, ¿no? Que se me hace un poco más sencillo y creo que tiene que ver mucho con esta parte de prospección que hablábamos la vez pasada. Es mucho más sencillo para mí dar una presentación de captación cuando vengo recomendada o cuando es una persona que conozco o cuando alguien le dijo a esta persona, háblale a Paloma, que cuando voy con una persona que no conozco. A mí se me hace un poco más sencillo. Pero eso es porque, aunque ustedes no lo crean, soy tímida. Sí, es tímida. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que veo es más miedo a, ¿y si me preguntan algo que no sé? O no sé manejar la situación. ¿No crees que va más por ahí? ¿O si es...? Depende. O sea, yo creo que sobre todo a los asesores nuevos sí les da mucho miedo. A mí, y no es porque me las sepa todas, porque no me las sé todas, pero sí me las sé sacar de la manga. A mí no me da miedo ya que me contesten. La verdad, digo, que me pregunten cosas. Pero sí es un miedo inicial que tienen muchos asesores. Yo ayer hablaba con una amiga, Alexis, bienvenida a la marca, te amo. Con una amiga que acaba de entrar a la oficina. Y me decía justo, es que ya me están empezando a dar citas, pero no sé bien qué decir. O sea, no sé bien cómo explicarles. Aunque ya está tomando la capacitación, las primeras veces cuestan un poco de trabajo. A ver, creo ahí... Siempre he dicho que nunca vas a estar preparado al 100%, porque nos ha pasado que hay gente que dice, no, yo me voy a capacitar, pasan 5 meses, 6 meses, 7 meses, y no se avienta a abrizarle a todo el mundo que se dedica. Creo que a nosotros nos ha funcionado de aviéntate y aquí tienes tu salvavidas. Lo importante es lograr la cita y sentarte. Y a ver, en algunas marcas, nosotros lo hacemos mucho, te pueden acompañar en las primeras citas, pero si no te acompañan en las primeras citas, tampoco pasa nada. ¿Qué es lo que creo que es importante cuando tú te sientas con un cliente? Creo que lo más importante es, primero, preguntarle qué le duele. A lo mejor no es con esas palabras, pero creo que por ahí va. No, sí es exactamente eso. O sea, yo siempre he recomendado que en la primera cita es escuchar al cliente y hacer las preguntas correctas. Y hay quienes me dicen, bueno, ¿y cuáles son las preguntas correctas? Pues, ¿por qué quieres vender? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuánto tiempo llevas?
ya has Pero vendido antes para ahí saber viene, también. ahí viene un punto de saber escuchar. O sea, mi primer consejo es, cuando entras en este negocio con toda la experiencia del mundo o sin experiencia del mundo, tienes que aprender a escuchar a los clientes, porque normalmente el cliente, en primera instancia, aunque sea tu cuate o aunque sea alguien No que importa, te recomendó, no va a ser, no se va a ir más allá, porque tal vez uno no crea que sea importante, dos, hay ciertas situaciones que tampoco son fáciles y tienes que saber, como dijiste, qué le duele al cliente para sobre eso, pues decir, a ver, yo te puedo ayudar de esta manera y de esta manera y de esta manera, porque también hay quienes creen que debes de ser muy técnico, que en la primera cita tienes que hablar de impuestos, de legal, de... No, te tiene que importar Pero la sí sé gente. de dónde viene. Sí sé de dónde viene. Creo que antes, la manera en la que los asesores inmobiliarios o en general y digo antes, a lo mejor en los 80s, en los 90s, ¿no? El rol de un vendedor, porque era más bien de un vendedor, era venderse y vender la idea. Y entonces a mí todavía me enseñaron a que cuando ibas a una captación tenías que llevar tu carpeta y tenías que ir diciendo, soy de la marca número 1, estamos en tantos países, nuestro eslogan es tal, un montón de información que a lo mejor al cliente no le importa. Es que, a ver, si se está acercando a una inmobiliaria, si obviamente está analizando varias opciones, es porque sabe que tiene que estar con un especialista. Creo que perdemos de foco que el punto es, a ver, ¿cómo te ayudo yo, asesor, a ti cliente? Y, a ver, el problema no es vender una propiedad, el problema no es promocionar una propiedad. Hay mucho atrás de todas estas cuestiones y es algo personal, es algo intangible. O sea, yo siempre, cuando llegan y entro, le digo, a ver, nosotros no vendemos ni rentamos propiedades. O sea, ese no es el negocio. Exacto. El negocio es generar esta afinidad con el cliente y decirle, a ver, yo voy a ver por ti, te voy a ir asesorando, te voy a dar seguimiento. Entonces, creo que eso va basado, la primera reunión es eso, hacer como esa relación, ese match, porque si no, es como de, o sea, es otro más que va a colgar una manta, que va a traer clientes y ya, porque ese es su trabajo. Ahora, no. Sí te sirve mucho ser parte de una marca, sí te sirve mucho ser parte de un equipo que ya tiene experiencia, porque entonces vas cobijado, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera sí le puedes dar esa seguridad al cliente de no soy solo yo con lo que aprendí en un curso en línea, ¿no? Y de 3 creo que no sé si es cultural o de personas, pero qué trabajo cuesta decir, no sé, pero investigo, planeamos, pero es que es eso, en la primera reunión, o sea, porque todos me dicen, es que si en la primera reunión me va a decir el cliente, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo están los papeles? A ver, no es cierto, en la primera reunión tú vas orientando la cita con una serie de preguntas para decir, a ver, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo llevas promocionándolo? ¿Por qué no lo has promocionado? ¿Quién más? O sea, muchos factores, y ahí la gente hace una pregunta y se suelta y te da información, pero el problema es que no estamos abiertos a escuchar. No escuchamos la respuesta. Cómo nos encanta hablar, pero hay que aprender a escuchar. Sí. Y lo puedes entrenar. O sea, te puedes ir acostumbrando a escuchar qué es lo que te dicen y a leer entre líneas también para saber cuál es la siguiente pregunta que necesitas hacer. No es un cuestionario, no es como que yo te pueda dar una lista de 10 preguntas claro. o 5 preguntas que hacerle a un cliente. Es realmente interesarte por cuál es, lo que sí es muy importante preguntarles por qué está vendiendo, ¿no? Y puede haber infinidad de respuestas. ¿Por qué está vendiendo? ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo? ¿Está trabajando con otros asesores? No por el hecho de, ok, si ya sé que está trabajando con otros asesores, ahora tengo que competir con esta idea y entonces venderle que yo quiero la exclusiva. Necesito saber porque estoy haciendo tu historial médico, estoy haciendo tu ficha, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, es para saber sobre lo que ya tienes de conocimiento o lo que has pasado, yo sobre eso hacerte un plan de trabajo enfocado en esos detalles, en las cosas buenas y en las cosas malas. Y ahí es, normalmente, yo lo que recomiendo en la primera cita es esto, ¿no? De conocer al cliente, escuchar, y siempre recomiendo visitarla, o sea, que la cita sea en la casa, en la propiedad, sí, que se va a vender. Porque hay quienes lo hacen en la oficina o en un café. A ver, no, es en la propiedad, porque tú tienes que conocer la propiedad. ¿Para qué? Para hacer un estudio de mercado.
nosotros somos muy partidarias de darle un estudio de mercado y yo siempre le digo al cliente, te voy a hacer una propuesta de trabajo. Si decides hacer una alianza conmigo, que va a ir muy enfocado a tu propiedad, porque lo primero es, ¿cuánto crees más o menos que cuesta? Vale mi casa. ¿Y yo no lo has digo, visto? No la he visto, o sea, no nada más son metros cuadrados, es condiciones, la zona en donde está, o sea, hay muchos factores que hay que ver, pero, ¿no? Pero más o menos, así más o menos, ¿no? Y yo siempre, a ver, ¿y qué les contestas? Yo siempre agarro y digo, a ver, no quiero darte una información errónea, Exacto. lo que me interesaría es mejor, vamos a conocernos, vamos a ver la propiedad y sobre eso te hago un estudio de mercado. Nosotros no cobramos esos estudios de mercado, o sea, al final del día es parte de nuestro, ajá. es parte de la inversión que hacemos para poder tener un cliente. Porque ¿no? también tienes que decidir tú si sí te la quedas o no te la quedas. Esa es otra cosa. A ver, esto se lo digo mucho a los asesores y sobre todo a los nuevos les cuesta mucho trabajo entender esta parte. Cuando tú vas a una cita de captación, no solamente es para convencer al cliente de que te decida por ti. No es por favor, escógeme a mí, ¿no? Tú tienes que ver si hay un match, no solamente con la casa, sino también con el cliente. Hay veces que desde la primera cita tú te das cuenta de que no vas a poder trabajar con ese cliente, porque a lo mejor está muy cerrado o quiere un precio que no tiene absolutamente nada que ver y no hay apertura, o te dice, a ver, yo sí quiero que vendas la propiedad, pero no quiero que pongas manta, no quiero que pongas anuncios, no quiero que pongas... No te da chance de trabajar, ¿no? Entonces, es muy válido tú también poder decir en una cita, mira, déjame analizar si esta propiedad va con mi estilo de venta también, ¿no? Es que es eso, o sea, decirle, a ver, yo también tengo que tomar una decisión y analizar, y no solamente... Ese punto que dice Paloma creo que es muy importante, decía haces clic, pero no solamente es eso, también ser muy honesto contigo como asesor, de agarrar y decir, tengo el mercado, o sea, es lo que yo puedo promocionar, porque, insisto, no solamente es poner una manta y poner una publicación. Y aquí nos pasa, Di, sobre todo, bueno, yo veo en Valle porque hay mucho este mercado de lujo, ¿no? Que toma un asesor una propiedad de lujo, una propiedad que le podríamos llamar collection, y luego no sabe cómo manejar esa propiedad. No tiene a lo mejor la capacidad de inversión o no tiene la metodología de marketing que necesita, y entonces se compromete a una serie de cosas que no va a poder cumplir. Y esto es importantísimo. Esto es algo que justo le decía yo ayer a Diana. Yo creo que esta primer conversación con el cliente es un momento en el cual preguntarle cuáles son sus expectativas y ver si tú puedes cumplir esas expectativas y viceversa también. Y es que es eso, en la primera reunión no es prometer, en la primera reunión es voy a conocer, voy a escucharte, voy a ver la propiedad y mi propuesta de trabajo te la presento después, ¿no? Y ya con eso tú analizas y dices, a ver, sí, no, o sea, hago clic, creo que tengo el potencial es que no es de potencial, porque tampoco quiero encasillar hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque no quiere decir que porque no tengas un círculo no la puedas vender, pero ahí te agarras mucho de tu equipo, ¿no? Porque también haces una mancuerna, haces un equilibrio de probablemente yo no, pero alguien de la oficina o mi marca o la empresa en la que estamos. O algún asesor. A nosotros nos pasa mucho en ciertas propiedades que a lo mejor nosotros no tenemos ese giro de clientes, pero ya tenemos ciertas sociedades de alguna manera con otros asesores de otras marcas que sí lo tienen. Entonces yo lo puedo promocionar y tengo quien me ayude a conseguir al cliente ideal. Claro. Esto pasa, por ejemplo, cuando decides en zonas también. Y también eso es bien importante, ¿no? Y supongo que en Valle es mucho eso, ¿no? Por zona. Sí, y no tanto porque en Valle por lo menos está todo muy cerca. Okay. A mí más bien me costaba más trabajo en la Ciudad de México, que tienes un cliente, a lo mejor nosotros estamos en la Roma, en la Ciudad de México, y te dice un cliente, oye, yo quiero que vendas, no sé, mi casa o mi rancho que está en la salida a Cuernavaca, ¿no? Y entonces se emocionan y dicen que sí, pero no conocen el mercado. O nunca han ido al sur, no sé. ¿no? Sí, claro. Entonces ser muy objetivo, decir, a ver, ¿cómo voy a asesorar a alguien en el cual no tengo conocimiento de esa zona? O de otra ciudad. Totalmente. ¿No? O sea, que esa es una de las grandes ventajas de tener una red.
que puedes Mandarlo. referir ese cliente y de todas maneras tener un cierto ingreso. Pero yo creo que sobre todo lo más importante es ser muy, muy claro de cuáles son tus límites. O sea, tú saber a qué sí le entras, a qué no le entras, a qué sí le entra y a qué no le entra tu marca, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, si tú llegas a una conversación con el cliente y dentro de la conversación el cliente te dice, mira, todo eso está muy bien, pero yo no pago más del 2% de comisión porque tengo otros 4 asesores que me pagan ese 2% de comisión, tú saber cuál es tu límite. Y, por ejemplo, yo a un 2% de comisión le voy a decir que no, ¿no? Hay que saber decir eso. Es decir, mira, entiendo que puede haber otros asesores que te cobren menos de lo que te voy a cobrar yo, pero uno, déjame explicarte que incluye este 6%. Es que ¿no? ese es el... Y ahí sí. Eso es lo importante. Y creo que por eso nos ha funcionado la metodología. La primera cita es para conocer, escuchar, y después haces tú tu estudio y tu propuesta de trabajo. Porque somos muy honestos, no es el común denominador. Sí. El común denominador es, voy a la cita, tú dime qué precio quieres, ahorita voy a tomar fotos y mañana está tu propiedad en el sistema, ¿no? Y ese es un mercado que sí existe, ¿no? Y que es en el que vamos en contra. Pero, porque lo primero que te pregunta el cliente es, ¿cuánto cobras? Y mi respuesta es, mira, todo es negociable, pero primero deja yo ver, conocer, ¿para qué? Para sobre eso hacerte una propuesta de trabajo y ahí ya te determino cuánto podemos cobrar. Y cuando ve que haces este análisis, sí, que determinas y que tú tomas la decisión de que sí puedes apoyarlo, ya el porcentaje es, ya ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué estás cobrando esto? Porque no eres dentro del común denominador, o sea, porque obviamente en el análisis metemos la asesoría legal, la asesoría fiscal, o sea, lo que se le apoya al cliente en este proceso, ¿no? Entonces, tu trabajo en ese momento justifica tu porcentaje. Exacto. Ahora, me queda muy claro que el que diga, no, qué padrísimo todo, y hay quienes me dicen, es que le trabajas mucho a alguien que no tienes la certeza de que te lo va a dar. A mí me ayuda. O sea, al final del día, el conocer ese mercado, el conocer esa propiedad, me da una idea de cómo está en esa zona. Si el cliente me dice, no te doy más que el 3, mira, muchas gracias, no soy el asesor que necesitas, y ya se quedó con información. Está bien. Sí, al final del día... Pero te voy a decir qué pasa, porque nos pasa muchísimo. Va a intentar vender la propiedad con alguien más, y cuando vea que no le piden lo mismo que le pedimos, que no le analizan lo mismo que le analizamos en cuestión de documentación. Va a entender por qué se aceptan el 2%. Va a entender por qué se aceptan el 2% y regresan. O sea, muchas veces es, oye, híjole, me da muchísima pena, ya sé que te había dicho que no, pero me puedes ayudar porque fulanito de tal me metió en una bronca, ¿no? O necesito, o no me ha dado resultados, nada más puso una lona y no me ha dado resultados y entonces necesito que me ayude. Y las probabilidades, y también, o sea, también nos ha pasado que nos dicen que no y lo venden al par de meses. ¿También? Y qué padre, ¿no? Pero al final no queda en tela de juicio tu trabajo, exacto, ¿no? Sino que dices, yo demostré y por eso es que valgo esto. Y ese es un punto bien importante. La seguridad. Es tener la certeza de que sí vales ese porcentaje. Si tú no te pagarías, si tú no te das la exclusiva a ti y tú no te pagarías ese porcentaje de comisión, necesitas trabajar primero en eso, antes de ir a captar una propiedad. Entender por qué tú sí te pagarías a ti ese 5% y te lo das en exclusiva, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importantísimo. Un poquito para ir redondeando. ¿Cuáles serían tus 3 tips en una primera cita? Mira, yo sí hago algo que es le mando a los clientes, antes de que vayamos a tener una cita, una presentación, le llamo una presentación de prelistado. En esta presentación lo que hago es describirle un poco, ahí sí, quién soy, quién es la marca, hablamos un poquito sobre la exclusiva, hablamos un poquito sobre el límite de precio correcto para poner una propiedad, es como una información general, para que si quiere, la revise. ¿no? Es como esto es lo que soy. Y hay quien me dice, oye, pero con eso nada más le vas a generar dudas. Eso es lo que quiero. O sea, lo que quiero con esta presentación es generarle dudas para que en esta conversación que vayamos a tener me diga,
No ya entendí lo leí, esto, pero ok. no estoy seguro del precio, no estoy seguro. Y de alguna manera tú vas guiando con eso hacia dónde quieres llevar la conversación, Ok, ¿no? ok. Entonces me sirve muchísimo hacer una presentación de prelistado y ya sé que ya la tiene, yo Ok. puedo llevar a lo mejor una empresa y dársela, depende un poco de quién sea el cliente, ¿no? Hay que también Hay que estudiar estudiar al cliente. Claro. Y si me hace alguna pregunta, muchas veces le digo, mira, sobre la marca viene la presentación. O sea, ahorita vamos a hablar más bien de ti, pero si quieres saber un poquito de la marca, ahí está la presentación o está nuestra página de internet. Ok. ¿No? Porque todo este tema de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar no funciona. O sea, necesitas hacer preguntas inteligentes, escuchar, enfocarte en el cliente, irte con tarea, ¿no? Y regresar en una segunda ocasión. Yo sí, en esta en este plan, digamos, o en esta presentación, sí le digo qué documentos voy a necesitar, porque muchas veces a mí me sirve que en la primera cita ya tengan la mayoría, y me los llevo, o me los mandan por correo. Para analizar, ¿no? Entonces yo me dice, bueno, pero ¿qué documentos te tengo que dar? Le digo que la lista de documentos para poder yo analizar y en la junta tener también yo material que me hace ver mucho como experta, que soy, de decirle, a ver, ya me mandaste la documentación, ya revisé la escritura y nada más tengo estas dudas, ¿no? ¿No? Genero como eso. Entonces, esta primera conversación es completamente sobre ellos. Me llevo les dejo muchas veces en esa presentación el contrato para que lo lean. No hay quien me dice, no, nada más pónselos para que lo firmen. No, es importante que puedan leer el contrato, tener dudas y que yo les pueda resolver sus dudas. Porque a mí no me interesa que firmen algo que no quieren firmar. Nosotros lo que hacemos es, saliendo de la cita, le mandamos un correo electrónico con contrato, listado de documentos y los formatos que nos tienen que llenar. Exacto. Ayuda muchísimo, porque también es como darle certeza de, a ver, no hay letras chiquitas, tú tómate tu tiempo. Sí, exacto, todavía no sabemos si vamos a trabajar en conjunto, pero aquí, en caso de querer hacer una alianza conmigo, aquí tienes la información. ¿Y sabes qué me encanta de ese correo también? Sí. Que te da este sistema. Es o sea, ¿Qué paso sigue? ¿Qué paso sigue? Te mandé el listado, claro, te visité, te mando un correo ese mismo día dándote las gracias por la visita, esto es lo que sigue, ¿no? Y después haces una segunda cita para hablar del estudio de mercado, para poner un precio correcto. Ahí, tú sí haces una cita para el estudio. Depende del cliente. Hay clientes que cuando les platico el estudio de mercado, hay clientes que me piden que les platique el estudio de mercado, se los mando y por teléfono. Yo creo que todo depende de qué tan claro es tu estudio de mercado. ¿No? Fíjate que en mi caso, y algo que recomiendo, a mí me ha funcionado mucho escrito, pero con bullets. Sí, porque si no nos gusta leer. Entonces es como 5, o sea, es todo lo que hago, sí se lo pongo, pero al final es conclusiones y son 5 puntos. Hay el que agarra y entra en las tripas porque sí es un PDF de 4 o 3 hojas. Ajá. Y hay quien le dice, ay, me voy a ir a las conclusiones, a precio, bla, 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 y se quedan como muy tranquilos con eso. Yo soy de la idea del estudio de mercado no analizarlo con el cliente. No de más. Aquí está, analízalo, léelo, chécalo con quien tienes que checarlo, vete a la cama, o hay quienes ni lo pelan, ¿no? Porque también, o sea, sí, pero es como muy, no es en el momento, porque en ese momento lo único que escuchan es, ay, me quieres menos de mi propiedad, ¿no? Sí. Y no. Entonces, a mí me funciona muchísimo. Yo no hago mucha citas. Yo no hago citas. Entonces, aquí te mando el estudio de mercado. ¿Cuál es el siguiente paso? En caso de, me mandas esta información, llenamos contrato, hacemos fotos. ¿Hasta cuándo? Hasta que me firmes contrato, sí, ¿no? Las fotos y el acta y todo lo demás, no lo hagan antes. Que si inviertes el tiempo del estudio de mercado. Pero sí conozco muchos asesores que aprovechan la visita de la primera vez para ponerse a tomar fotos y las fotos ahí salen apresuradas, salen improvisado, improvisado, ¿no? Con el cliente saliendo en las tomas, ¿no? Las fotos, digo, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero las fotos se hacen en una cita para tomar fotos. Claro, es ¿no? La cita para. Y yo no las tomo yo, porque a mí no se me da.
Hay a quien se le da, a mí no se me da. Entonces creo que eso también es importante, el saber tú qué tanto sí puedes o no puedes manejar las cosas y puedes subcontratar, ¿no? Claro. Yo les daría 2 consejos importantes. Uno, aprendan a escuchar. Sí. O sea, en la primera cita aprendan a escuchar. No van a ir a hacer un monólogo. Creo que la primera cita no es para ir a hacer un monólogo y decirle, mira, yo te ofrezco tal, porque el proceso de venta de la prospección, insisto, no es venderte todos los servicios que vas a darle y te ofrezco esto y bla, bla. No, es hacer clic con el cliente. Y escucharlo. Escuchen. Y es muy válido, es muy, muy válido llegar como nuevo a una cita, sacar tu hoja de papel y anotar sus preguntas. Es muy válido. O sea, es más, no te vas a ver mal si tú le dices, mira, claro, esa no te sé dar la respuesta en ese momento, déjame la anoto. Y si hablamos de impuestos y no sé qué, te traigo, ahora sí que te puede dar la tarea para que tú regreses con la tarea. Y creo que te lo puedes solucionar con eso, de a ver, todos estos procesos o puntos que tienes, los voy a platicar en qué vamos a ir haciendo, ¿no? O sea, a ver, en mi propuesta de trabajo voy a marcar estos puntos, ¿no? Y ya con eso creo que lo soluciones y dejas como con hambre al cliente. Hay que ser místico un poquito. Sí, ok, me gusta. De a poco. Propiedad, siempre cita en la propiedad. Siempre cita en la propiedad. Escuchar al cliente, ir con seguridad y el poder decidir si tú quieres o no quieres, ¿no? Totalmente. También. Eso creo que es importantísimo. Puedes llevar material de apoyo, pero no necesariamente basarte, sino para poder dejarle información. Siempre después de la cita, haz un correo de seguimiento. Eso creo que es importantísimo. Ayuda muchísimo, te hace ver muy profesional. Muy profesional. Y ahí recomendación, hagan machotes de sus correos. Sí. O sea, ya nada más es cambiar nombre y datos, porque al final del día usan la misma estructura. Sí. Y así de verdad se quitan de dolores de cabeza, porque no lo hacen porque dices, ¿y ahora qué le escribo? ¿Qué le escribo? Sí. Copy-paste, o sea, de verdad, empiecen a estructurar eso. Eso es muy bueno. Si quieren una copia de nuestro correo, mándenos un mensajito en directo a través de nuestras redes, que es Crónicas, en Instagram, perdón. Viendo el teleprompter que tenemos aquí adelante. Crónicas-inmobiliarias, mándenos por ahí un mensaje directo en Instagram y les podemos mandar con su correo electrónico, les mandamos el correo con los formatos que nosotros utilizamos para que se den una idea. Yo me gustaría cerrar con una cosa. No corran. Es un proceso, es un paso a paso. Hay que ir enamorándose. Claro, es un proceso, no es, sí, tú dime lo que quieras, no es Tinder en bienes raíces, no es Tinder, por favor, no. Entonces, relájese, sí. Es un paso a paso, es un proceso. Es que de verdad se quieren comer todo en la primera cita. Es como, no, es que si no, ya no me va a dar la oportunidad. No, sean profesionales y dense a desear también. A ver, chicos, el cliente tiene que saber que tú no estás surgido, tú tienes muchos clientes, aunque sea el primero y sea el único, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Y si es el primero y es el único, también se vale decirle, esto me encanta, yo les digo a los asesores, ¿por qué van a confiar en mí si es la única casa que voy a tener? Porque tienes toda la experiencia de 25 años que tenemos o de 18 años que tenemos y eres único cliente. Imagínate el trato, ¿no? O sea, no hay mejor trato que el primer cliente, entonces es padrísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es estar muy presentes, estar escuchando. Si tienen dudas, avísenos. Algo muy importante, por favor. Suscríbanse, pónganle la campanita, síganos en Spotify. Compártanselo a sus amigos. En YouTube, pongan comentarios. Sí, o sea, de verdad. A ver, está esta padre. Es nuestra tercera temporada, ya algo estamos bueno. Calentando, seguimos, vayan a ver las temporadas anteriores y sí nos ayuda mucho que nos den el seguir para saber. Acuérdense si el algoritmo. ¿Quién sabe qué es eso? Pero clic. Ustedes vayan. Bueno, es como el mágico mundo místico del algoritmo que nadie entiende. Bueno, pues algo sirve, si le dan campanita, nos ponen seguir y nos ponen sus comentarios. Síganos en Instagram, crónicas-inmobiliarias, Facebook. Me asomo, porque es crónicas.inmobiliario.podcast. Yo soy Paloma Saldarriaga en todas mis redes. Yo soy 3 cuadras,
creo que ya no la sé, no sé que le pongan aquí, yo soy Diana, somos Yellow and Blue. Exacto. Y pues bueno, síganos, muchísimas gracias por escucharnos y sí, pídanos aquí abajo qué es lo que quieren, les mandamos nuestro correo, de verdad, estamos aquí para aportarles. También si quieren un curso nos avisan, también podemos dar Dije, cursos. ya va a prometer otra cosa, dije, no, por favor. No hagamos promesas hoy es falsas. 14 de febrero. Ay, aquí en este mundo que todavía no sabemos cuándo salga, es 14 de febrero, los amamos. Feliz día, Feliz día, disfruten, amiga. sean felices. Bueno, nos vemos.